Hola a todos, este es Rompiendo el Silencio. El podcast. Esto es nuestro segmento que teníamos tiempo que no lo teníamos. Lo retomamos. Dilo en breve, esperemos que sea de bendición para Amén. muchas personas. Así es. Y hoy vamos a entrar en fuego porque esto es breve. Y de una vez, porque esto es breve, como tú dijiste. Entonces vamos a hablar sobre algo que había conversado el segmento pasado con el pastor David del Rosario, que hablaba sobre el canon bíblico, pero nosotros nos vamos a enfocar en el día de hoy en las versiones de la Biblia. Cuéntanos, ¿qué podemos recordar o qué podemos estudiar de este episodio? Está súper interesante porque quiero empezar con un versículo de la Biblia, que es 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Exacto. Y cuando nosotros escuchamos este texto, lo que nos deja dicho de primera es que Dios es el autor de la Biblia. Él es el autor de la Biblia. Y Él capacita al hombre para que escriba, para que vea o para que reproduzca la Biblia, que es el libro más vendido, más copiado, más odiado, más amado. En fin, la Biblia es un libro complejo, súper interesante, y hoy vamos a ver algunas de esas versiones que uno muchas veces dice, bueno, tiene que haber una que sea la mejor. Sí. ¿Cuál será la mejor? ¿Será mejor católica, protestante? No, yo misma me hice esa pregunta. Lo bueno de esto es que muchas personas se adjudican que la cierta religión fue la que fue la pionera en que produjo la primera la primera Biblia, que comenzó a cuadrar todo junto. Y lo interesante que tú dijiste ahí en la Biblia, el texto bíblico, dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Debemos recordar de que cuando fue escrita la Biblia no fue un protestante, no fue un católico, no fue nadie. Exactamente. Fueron personas utilizadas por Dios en varias estaciones, digámoslo así, del tiempo, que fueron, vamos a decirlo otra vez, utilizadas por Dios para proyectar lo que Dios quería para con nosotros. Exactamente. Entonces vemos aquí que puede ser los judíos, en su gran mayoría fueron los judíos, y fue dividida en varias etapas. Una de las cosas que yo pude aquí ver, que las etapas que se dividieron en el Nuevo Testamento, están la vida de Cristo, que está de Mateo a Juan, que son las epístolas, están los hechos, la historia de la iglesia primitiva, y está de Romano Apocalipsis, la epístola, cartas escritas a las iglesias, tanto a individuos e iglesias, perdón. Entonces vemos aquí de que hay muchas personas que se adjudican esa situación. Y uno investigando bien, ¿qué pudimos lograr? Lo primero, y es que la Biblia no se dijo, vamos a escribir la Biblia, no dijo una denominación, vamos nosotros, los pioneros, como tú dijiste, los únicos, los primeros. Exacto. Vamos a escribir la Biblia, vamos a tomar estos libros, nosotros somos los autores después de Dios. No se dijo así. Exacto. Y no fue así. Se tuvieron que sacar, vamos a decirlo así, la Biblia de diferentes fuentes. Exacto. Dentro de las que se puede mencionar los manuscritos. Exacto. Los manuscritos, las versiones primitivas, la patrística. Y esto se compone de copias del documento original. ¿Y por qué copias? Porque al principio estaba escrito en papel perecedero, es decir, papel que se dañaba. Y era necesario que preservar el mensaje y copiarlo. Y no como ahora que tenemos tablet y eso. Y eso dura mucho ahí. Exacto. Y es un material que se puede compartir y que no se pierde rápido, pero por eso era la necesidad de copiar. Y ahí entra la importancia de las versiones de la Biblia, que vienen para eso, para tener copias de un material para presentar el mensaje de manera más llana, más entendible, porque para nadie es un secreto que el idioma original, yo no soy teóloga, yo no puedo entender que tú me hables. Y a veces ni bilingüe no, hebreo y griego, pero las versiones me ayudan a mí a acercarme más al idioma original y me ayudan a entenderlo de manera más llana, porque por ejemplo, hay un texto de la Biblia que dice:
justificados pues por la fe. Si yo no fuera de la iglesia, en el contexto bíblico, yo no entendería de qué me están hablando. Exacto. Y lo leo así, vamos a decir, en la Biblia Reina Valera, si yo lo leo y digo justificados por la fe, yo no entiendo. Ahora, si voy a la nueva versión internacional, dice aceptados por la fe. Ahora sí, yo lo entiendo. Cualquier persona, Claro. y sin importar que sea cristiana o no, puede entender. Y eso es, una de las partes importantes de las Sí. versiones de la Biblia. Y hablando más de las versiones de la Biblia, ellos tienen sus puntos fuertes y sus puntos malos. Sí, claro. Uno de los puntos fuertes es que ya como la Biblia está dividida por capítulos y versículos, Ajá. Se te hace más sencillo Claro. hacer como que un seguimiento de exacto. las personas que están hablando de un capítulo. No, vamos a hablar de Isaías 53, Sí. 4. Y yo lo puedo encontrar si tú me lo pides. Pero estudiando esto de las versiones y de las distintas facetas que tuvo la Biblia, recordemos de que los israelitas, el pueblo judío, era un pueblo nómada, Ujú. un pueblo que se le hacía complicado, difícil llevar piedras, arcilla, Claro, porque y porque tenían que moverse. trasladarse. Ya cuando se asientan ya y comienzan a escribir, pero no eran así como que vamos a buscar el libro de Isaías y está todo el libro ahí, todo en conjunto, no. Ajá. Eran papeles sueltos, como tú dices, manuscritos sueltos. Entonces, las personas no podían tener la facilidad como teníamos. Sí. Ahora, la parte mala de haber dividido la Biblia es que a veces han pasado Sí. muchas situaciones de que la iglesia o ciertas personas confunden el contexto Exactamente. del versículo. O lo cortan. O lo cortan. Y lo interesante es que a veces el autor seguía su idea, Ajá. pero al cortarla en un capítulo o un versículo, ahí la gente pierde el Claro, sentido. porque nosotros que no estábamos ahí cuando se escribió el documento original, no tenemos forma de saber de que el contexto sigue en el siguiente capítulo. Wow. Y como tú decías, hay otras cosas que también pueden dificultar el entendimiento. Por Claro. ejemplo, otra de esas adiciones que se le hizo a la Biblia, además de esa que tú dijiste, fue lo de los signos de Yo puntuación. sabía que iba a decir esa. Es que está interesante. Está buena. Y es que estuvimos conversando eso anteriormente. Y es que en la Biblia, cuando se escribió originalmente, no estaban los signos de No. puntuación. Ahora, esos son adiciones de los traductores. Exacto. Y hay que tomar en cuenta que aunque la Biblia es toda inspirada, los traductores no son inspirados. Exacto. No son inspirados. Así que hay que tener cuidado con eso porque se puede ver un poquito permeado de manera negativa el mensaje que se quería dar, porque no sé si es una pregunta o es una respuesta. Exacto. Además de eso, es el asunto de los encabezados y de las notas. Ok, que, también. por ejemplo, si yo voy a producir una Biblia, si yo soy traductora y yo pertenezco a una determinada denominación, yo me voy a inclinar y voy a hacer esa Biblia con un contenido que se incline a lo que yo creo. Exacto. A lo que está En mi dogma, en mi fe. Exactamente. Y puede ser que el mensaje que estaba escrito en el documento original se desvíe. Y eso puede Exacto. afectar mucho la traducción. No, y que es de sabio no fundar mi fe en una pregunta de la Biblia. Claro. Porque como tú lo dices, no existía ni punto de exclamación, Sí. ni signo de interrogación. Entonces imagínate que yo me base mi fe en una pregunta. Puede ser que el traductor Ajá. lo haya puesto como pregunta, pero el autor Exactamente. fue una afirmación lo que quiso decir ahí. Exactamente. Wow, cuando yo estaba leyendo eso y estudiando, vi de que, como tú dices, los traductores, los que hicieron el magnífico trabajo Claro. de traernos la Biblia ya bien compacta, comprimida, digámoslo así, no son inspirados, no son personas inspiradas, pero Dios, a pesar de todo, Exactamente. trabajó con ellos Claro. para que nosotros hoy en día lo tuviésemos todo. Claro que sí. Y hay un autor que dice que aunque no todos los libros que Dios quiere
que nosotros tengamos hoy en día están en el Nuevo Testamento, todos sí están en la Biblia. Exacto. Y es hermosísima la armonía que existe entre todos ellos. Y me llama Desde la Génesis atención... a Apocalipsis. Ay, Dios mío. Y me llama la atención que estas versiones son diferentes con respecto a la traducción. Hay dos tipos, vamos a decirlo así, de clasificación. Una filosofía, un método de traducción de manera formal o palabra por palabra. Y la otra filosofía es pensamiento por pensamiento. Exacto. Que es, por ejemplo, la por palabra es que traduce del texto original una traducción palabra por palabra, como lo dice el título. Y la otra, que es la pensamiento por pensamiento, es como lo que quiere decir, la idea. Exactamente. Pero también con esa parte, con la segunda, hay que tener cuidado porque hay algunos que se toman algunas libertades, algunos traductores, y no ponen ahí una interpretación, hacen una paráfrasis. Exacto. Y hay que tener cuidado con la paráfrasis. Eso, es peligroso, exactamente. Entonces, hay que tener cuidado. No, y ya para cerrar, porque esto es breve, estaba muy bueno, pero ya para la próxima. Sí, debemos entender de que, como dijimos al principio, las versiones no se le puede adjudicar a una denominación como tal. Sí. Mira, como lo que yo investigué, decía de la Septuaginta. Muchos se jactan de que ellos fueron. Pero cuando tú vas al meollo del asunto, a la historia de eso, no lo creo ni un católico, no lo creo ni un protestante, ni siquiera nadie, o sea, ninguna de índole religiosa lo hizo. Fue un emperador griego pagano. Oye, eso. Mira, aquí lo escribí. Ptolomeo II Filadelfo. Ay, Dios mío. Que lo hizo con un sentimiento más que todo de enciclopedia, de agarrar todo ese conocimiento. Exacto. Para la biblioteca de Alejandría. Exactamente. Pero es interesante esa parte. Pero ya no tenemos más tiempo. Pero, sierva, de verdad, esperemos que en el próximo Dilo en Breve podamos seguir conversando de temas muy interesantes. Sí, y que la gente sepa que las versiones no son malas, no, sino que nos ayudan a ver el mensaje de manera más fácil. Así que no te quedes con una sola versión. Exacto. Y esto fue Rompiendo el Silencio. Dilo en Breve.